Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a ver las dudas, ¿sí? La sesión de dudas antes del examen. ¿De acuerdo? Acuérdense que mañana con ustedes el examen es, si no recuerdo mal, de 8 a 9:30, ¿verdad? Eso habíamos quedado, ¿verdad? Creo que su clase es de 9:30 en adelante, doctor. ¿De 9:30 a 11 es el examen? No lo sé. A ver, espérenme. No, Sí, yo recuerdo la semana pasada que habíamos dicho de 9:30 a 11. Pues yo simplemente decirles que lo que esté puesto en el horario, ¿sí? Es que no recuerdo ahora cómo está el horario en sistemas escolares, pero si es de 9:30 a 11, pues de 9:30 a 11, ¿sí? De 9:30 a 11, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, así dice el horario, doctor. ok. Y el grupo B, esos tienen, creo que es de 2 a 3:30, si no me equivoco. ¿del segundo grupo, profesor? El segundo grupo es de 2 a 3:30, creo que tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, pues yo les había comentado, ¿sí? Que iban a estar los vídeos hasta el de factores que condicionan la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, pues con eso tendríamos la mitad del curso y pues estoy a su disposición para resolver todas aquellas dudas que les hayan surgido de los vídeos que tenemos pendientes de esta semana y de todos los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, pues adelante. Hoy voy a subir la sesión al canal para que la puedan ver. Sí, a mí no se me olvida. ¿Sí? Sesión. Profesor, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, no me quedó claro lo de la totipotencia. Totipotencia, claro. A ver. El concepto de totipotencia hay que enfocarlo desde dos perspectivas. Primero, ¿qué es la totipotencia? El concepto de totipotencia desde el punto de vista de la biología celular y molecular. Y la segunda o el segundo enfoque, que es las razones que explican por qué las células vegetales son totipotentes. ¿Sí? Entonces, por una parte el concepto, por otra parte la razón que permite entender por qué este mecanismo está activo en tejidos vegetales. ¿De acuerdo? Pues primero vamos a la totipotencia. La totipotencia es aquel término que se refiere a la capacidad de las células vegetales, ¿de acuerdo?, para poder diferenciarse a cualquier tipo celular, ¿de acuerdo? Pero no solo es, digamos, unidireccional, es decir, desde una célula indiferenciada o meristemática o embrionaria a cualquier otro tipo de tejido vegetal, ¿sí? Sino pasar de una célula diferenciada, es decir, ya, digamos, enfocada desde el punto de vista funcional, a algún tipo de mecanismo en concreto al interior de la fisiología vegetal, puede ser una célula de una hoja, una célula de una raíz, ¿sí? Y pasar de ese estado diferenciado a un estado desdiferenciado o embrionario, ¿de acuerdo? Para posteriormente volver a diferenciarse, ¿sí? Entonces, la totipotencia, les insisto, es el término para referirnos a aquellas capacidades de las células para poder distinguirse o diferenciarse. Acuérdense que el término diferenciación desde el punto de vista de la biología molecular significa ajustar un fenotipo, es decir, dejar de expresar unos genes y empezar a expresar un tipo particular de genes, hacerse
¿sí? De unas características morfofisiológicas precisas para cubrir una función en concreto en el interior de un vegetal. ¿De acuerdo? Entonces, la diferenciación es el paso, ¿de acuerdo?, que tienen que cubrir todas las células cuando transitan de un estado embrionario a no, perdón, de embrionario a no embrionario o diferenciado, ¿de acuerdo? Por tanto, la capacidad de diferenciación celular, cualquier tipo celular, es lo que denominamos totipotencia. Les insisto, hay una excepción en este sentido porque hay células animales que también son totipotentes, son las llamadas células madre, ¿de acuerdo? Hay células madre embrionarias, células madre adultas, pero en todo caso tienen una enorme capacidad de totipotencia, ¿sí? Ahora bien, la particularidad de las células vegetales es que pueden transitar de un estado diferenciado a un estado indiferenciado o embrionario. Puede haber un proceso de reprogramación genética que haga que esa célula deje de estar diferenciada. Y posteriormente, a través de la percepción de los estímulos que están en el interior del vegetal o ambientales, ¿sí?, se direcciona un nuevo fenotipo, una nueva diferenciación celular. ¿De acuerdo? Eso con respecto al concepto de totipotencia en vegetales. Vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué se da la totipotencia en vegetales? La razón hay que encontrarla en diferentes estrategias de adaptación de las plantas derivadas de su estatus como organismos sésiles, es decir, organismos anclados al sustrato y por consiguiente con mayor grado de exposición tanto a las variaciones ambientales como a las perturbaciones derivadas de las, digamos, de las interacciones con organismos vivos, por ejemplo, con herbívoros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las plantas están expuestas comúnmente a la pérdida continua de órganos. ¿Sí? ¿Cómo puede o cómo evolucionó en función del análisis de la historia natural de la fisiología vegetal? Pues a través del desarrollo de un proceso regenerativo de estos órganos. ¿Cómo se puede llegar a un proceso regenerativo? A través de la, primero, desdiferenciación y posterior diferenciación. ¿Por qué primero desdiferenciación? Porque aquello que está, digamos, sujeto a traumatismo ya son células diferenciadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se tiene que transitar de un órgano que ya está diferenciado a un estado indiferenciado para posteriormente volver a diferenciarse. Esto puede suceder. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya una respuesta razonablemente meridiana a su cuestión. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Okay. Vamos a la segunda. ¿Sí? Doctor, escuchando la aclaración acerca de la totipotencia, me surgió otra duda. ¿La totipotencia podría ser una característica que pertenece a las células meristemáticas, por ejemplo, o es algo distinto? Bueno, es exactamente lo que les acabo de explicar en la última parte de los meristemos, acuérdense, que transitan durante toda su vida generando células que se van a diferenciar a tipos particulares, ¿de acuerdo? Pero mantienen una línea celular siempre indiferenciada, ¿de acuerdo? Es decir, el meristemo debe mantenerse desde el punto de vista de la genética molecular indiferenciado. ¿Sí? ¿Por qué se mantiene desde el punto de vista de la genética molecular indiferenciado? Porque es más barato, de acuerdo, desde el punto de vista del gasto energético, diferenciar una célula que está en estado indiferenciado que hacer un tránsito, digamos, dual. Primero, transitar de un estado diferenciado a un estado indiferenciado y del estado indiferenciado volver a diferenciarse. Tenemos un doble gasto energético, ¿de acuerdo? Porque hay un proceso de reprogramación genética. ¿Sí? Entonces, yendo de forma concreta al núcleo de su cuestión, esta característica de la totipotencia no es exclusiva de los meristemos. Esta es la característica que efectivamente define a los vegetales. Y les insisto, si tenemos que ha habido, yo que sé, un movimiento de tierra y una raíz de una planta ha quedado expuesta a la luz,
con mucha frecuencia vemos que de esta raíz, que antes eran células adecuadas desde el punto de vista genético-molecular, ¿sí?, a la oscuridad, cuando están expuestas a la luz, pueden eventualmente desarrollar ramas y esas ramas a partir de ellas se producen hojas. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de reprogramación genética a partir de células que están diferenciadas para formar parte de la raíz y que no eran meristemáticas. ¿Sí? Ok, doctor. Muchas gracias. Okay. A ver, más cosas. ¿Qué más cosas? Doctor, yo tengo una duda respecto a qué es la lisis celular, no me quedó muy claro. La lisis celular, sin ascribirlo a ningún proceso en particular, solo la lisis celular. Sí, Bueno, la lisis celular es, digamos, el término para referirse al proceso por el cual una célula se lisa, se rompe. Bien, se rompe la pared o se rompe la pared y la membrana. ¿De acuerdo? Tenemos un proceso lítico. Por lo general, la lisis celular acarrea la muerte celular. ¿Sí? En el momento que no tenemos confinamiento derivado de la presencia de membranas, se altera toda la fisicoquímica citoplasmática, se alteran los procesos de difusión de sustancias y eso hace que la célula no pueda contender con la adecuación al medio externo. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, doctor, gracias. Ok. A ver, ¿qué más cosas? Yo tengo otra duda. No me quedó muy claro la función o el objetivo de la fotorrespiración. La fotorrespiración. Sí. En algún aspecto en particular o quiere una visión general. General. A ver, la fotorrespiración es un proceso, ¿sí?, que se da en las plantas C3, ¿sí? Se da en las plantas C3 derivado de una, digamos, acción catalítica dual de la enzima encargada de la fijación de carbono durante la bioquímica fotosintética, que es la rubisco. ¿De acuerdo? La rubisco es una proteína con actividad carboxilativa, ¿sí? Acuérdense que actúa en Calvin, uniéndose a la ribosomo 5-bisfosfato y captando CO2 atmosférico. Este proceso de carboxilación, ¿de acuerdo?, deriva en el ciclo de Calvin y por consiguiente en la constitución o formación de moléculas de glucosa. ¿Sí? Pero adicionalmente, la rubisco tiene una vía que llamamos vía oxigenasa. ¿De acuerdo? Entonces no solo se une al CO2, sino que se une también al oxígeno. ¿Sí? El sitio activo es compatible con el CO2 y con el oxígeno. Cuando tenemos que se actúa por la vía oxigenasa, entonces se está activando la vía fotorrespiratoria. ¿De acuerdo? Se activa la vía fotorrespiratoria. La pregunta que creo que es pertinente hacerse bajo este contexto, ¿sí?, es qué razones permiten entender por qué la rubisco, ¿sí?, se va a vía oxigenasa. Y este tipo de respuesta hay que encontrarla en las relaciones de las presiones parciales del CO2 respecto del oxígeno en el interior, en el estroma plastilla. ¿De acuerdo? Acuérdense que el oxígeno está aproximadamente en un 21% en condiciones atmosféricas normales. Y que el CO2 está en torno al 0.002 o 0.2. Exactamente la proporción. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha mayor afinidad físico-química, lógicamente, en el sitio activo del rubisco por el CO2 que por el oxígeno. Sin embargo, cuando las condiciones hacen que la presión parcial de CO2 todavía sea más baja, ¿sí?, hay poco CO2, entonces la vía oxigenasa se activa. Fíjense, ¿por qué se activa la vía oxigenasa? La fotorrespiración hay que entenderla desde el punto de vista evolutivo como un proceso, ¿sí?, de stand-by. Es decir, no se inactiva
la vía de fijación de carbono, pero se pone en stand-by, es decir, en una fase de actividad, pero con un gasto energético muy limitado, ¿de acuerdo? Es decir, lo que se fija por rubisco se va por vía fotorrespiratoria. Tenemos una tasa, un input de carbono y un output de carbono. Entonces, la tasa neta, restamos el output del input, nos queda cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto desde el punto de vista evolutivo? Porque reprimir el proceso de carboxilación, ¿sí?, completamente es más caro que inactivarlo momentáneamente. ¿Sí me explico? Es más caro. Entonces, se mantiene el proceso de carboxilación manteniendo activas las enzimas rubisco. ¿Hasta cuándo? Hasta que las condiciones de presión parcial de CO2 retornan a aquellos valores en el cual rubisco puede actuar con actividad carboxilativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Desde el punto de vista de la fotorrespiración. Acuérdense que la fotorrespiración es un tipo de mecanismo el cual está intervenido por tres órganos, ¿sí? La mitocondria, los peroxisomas y los cloroplastos, ¿sí? Simplemente lo que se produce es un tránsito de los carbonos fijados, ¿sí? No me voy a dedicar al detalle porque yo creo que el detalle está razonablemente bien plasmado en el vídeo de la plataforma, de tal manera que esa actividad oxigenasa, ¿sí?, posibilita un ciclo de mantenimiento del sistema, ¿no?, con el mínimo gasto energético. Si se acuerdan, hay gasto de ATP y gasto de poder reductor, pero también hay producción de ATP y producción de poder reductor. Por lo tanto, tenemos un, digamos, gasto neto mínimo. ¿De acuerdo? Si hay gasto en el sentido que actúan transportadores, se gastan membranas, si hay ese tipo de gasto. ¿De acuerdo? Pero el gasto energético es muy limitado. ¿Sí? Bueno, acuérdense que las plantas que tienen fotorrespiración no es la única pérdida de carbono que tienen. ¿Sí? Tienen pérdidas de carbono por fotorrespiración, pero también por respiración mitocondrial. ¿Sí? Por respiración mitocondrial. Entonces, cuando nos enfrentamos problema de calcular la producción neta que tiene una planta vascular en términos de fijación de carbono, tenemos que contemplar lo que llamamos la fotosíntesis bruta, es decir, la cantidad total de carbono que fija una planta, y a este valor hay que restarle un sumatorio, el de la respiración. Básicamente tiene que ver. Ayer no. Sonidos principales, ¿sí? La respiración mitocondrial, que tiene que ver con la degradación de la glucosa hasta mineralizarla completamente y generar CO2 y agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto, lógicamente, tiene una pérdida de carbono. Acuérdense que también cierto aprovechamiento de ese carbono que se produce sobre la glucosa, esa descarboxilación oxidativa, que puede reintroducirse a calma. ¿Sí? Bueno, esa es una. Y la otra es la fotorrespiración. Por lo tanto, respiración mitocondrial y fotorrespiración son procesos que tienden a eliminar carbono de la planta, mientras que fotosíntesis bruta es la parte que netamente incorpora CO2 a la biomasa de la planta. ¿Sí? Desde el punto de vista evolutivo, la fotorrespiración no se da en qué tipo de plantas, en plantas C4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las condiciones de nicho ecosistémicos donde se sobreviven estas plantas son más competitivas y por lo tanto activan mecanismos para evitar que la diferencia entre las presiones parciales de CO2 y oxígeno no se desbalanceen al punto que el rubisco tenga que actuar con actividad oxigenasa. ¿De acuerdo? ¿Le quedó claro ya el concepto? Sí, ya me quedó mucho más claro. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Sí. Bueno, a ver, más cosas. Yo, doctor, tengo una duda.
¿La respiración celular de las plantas solo se lleva a cabo en mitocondrias? Sí, los organismos, los orgánulos donde se lleva a cabo la respiración, acuérdense que la respiración es un proceso subdividido en 3 etapas, ¿sí? La vía glucolítica que se produce en el citoplasma celular, el producto final es acetilcoenzima A que deriva del pirúvico, ¿sí? El pirúvico pasa, ¿de acuerdo? Acetilcoenzima A y hay ciertos elementos que distinguen mitocondrias animales de vegetales, como por ejemplo la presencia de lanzaderas, pero que no voy a entrar en ese tema, ¿de acuerdo? La acetilcoenzima A entra en mitocondria, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se producen las 2 siguientes fases de la respiración mitocondrial, que es por una parte el Krebs, donde se produce descarboxilación oxidativa, por lo tanto producción de CO2 y producción sobre todo de poder reductor. Y finalmente la fase final del metabolismo respiratorio, que tiene que ver con la cadena de transporte electrónico, que se da en las crestas mitocondriales, ¿de acuerdo? Donde finalmente se utiliza el poder reductor para suministrar un flujo electrónico que tiene como objetivo o finalidad la constitución de ATP. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. A ver, ¿qué más cosas? Yo tengo una duda, profesor. A ver, adelante. La cofia o caliptra, me parece, comentó que era una especie de secreción, pero no entendí muy bien No, qué era. ahorita se explica. Mire, no es que sea una secreción. La cofia o caliptra puede entenderse como una estructura más compleja que una secreción, que deriva del meristemo radical y que se caracteriza por ser una estructura coriácea, es decir, dura, consistente, ¿de acuerdo? Pero que además produce ciertas secreciones de índole mucilaginoso. ¿A qué nos referimos con mucilaginoso? Como que tiene una naturaleza viscosa, resbaladiza. Por lo tanto, cumple 2 funciones. Por una parte es dura y por otra parte es resbaladiza. ¿Qué razones podemos poner sobre la mesa para poder justificar estas 2 características de la cofia? Que es una estructura que tiene como objetivo penetrar el sustrato, el suelo. Y el suelo está constituido por tierra, por restos de madera, por piedras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este tipo de superficie debe ser resistente, pero al mismo tiempo debe tener la característica de ser penetrante. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. A ver, ¿qué más cosas? Profesor, A ver, ¿podría explicar cómo, bueno, había una parte sobre la absorción de agua que hablaba que si, bueno, cuando había un potencial hídrico en la raíz, que este era menor que el potencial hídrico del suelo, pero no lo entendí bien. a ver, vamos a reposicionar su pregunta y vamos a trasladarla a otro ámbito, a otro escenario. ¿De acuerdo? Fíjense. Ustedes imagínense que hace 1 año y medio estaban en el aula, ¿no? Entonces, en medio del aula tenemos una olla caliente, ¿no? Hirviendo. ¿Sí? Bueno, si medimos bajo estas condiciones el aire circundante a la olla hirviendo y el aire que está en las partes periféricas del aula, vamos a ver que hay una diferencia de temperatura. ¿Sí? En este caso, no vamos a hablar de potencial hídrico, vamos a hablar de potencial térmico. ¿Sí? El potencial térmico es mayor en el aire circundante, en el agua presente en la olla, y menor en el aire circundante. ¿Sí? Por lo tanto, ¿hacia dónde va a difundir el calor? Donde ese potencial térmico es menor. ¿Sí?
Siempre el potencial va a fluir del mayor al menor, no del menor al mayor, ¿sí? Este es, digamos, es un postulado termodinámico, ¿sí? Cuando nos referimos a potencial hídrico, nos estamos refiriendo a aquella característica de un sistema que le permite ceder agua, en términos de flujo, a un lugar con potencial hídrico menor. ¿Sí? Fíjense. Si nos ponemos en una situación, por ejemplo, de una cascada, donde hay agua, por lo tanto hay flujo hídrico, tenemos potencial hídrico y tenemos dos situaciones con diferencias de potencial hídrico. La parte superior de la cascada, cuyo potencial hídrico está definido fundamentalmente por la energía potencial gravitatoria. ¿Sí? En este caso, el agua presente bajo estas condiciones tiene mayor energía potencial gravitatoria por la altura que se encuentra respecto del centro de masa, en este caso de la Tierra. ¿Sí? Y va a transitar a una zona donde el potencial hídrico es menor. ¿Por qué? Porque la altura respecto al centro de masas es menor. Por lo tanto, el potencial hídrico va a fluir de la zona de mayor potencial hídrico a menor potencial hídrico. ¿Sí? En este caso, el potencial hídrico, en este caso, en este ejemplo que les pongo, está definido por la altura y por la energía potencial gravitatoria adscrita a esa masa de agua. Pero si nos vamos, por ejemplo, al potencial osmótico, ¿sí?, que también es una variable que influye para calcular el potencial hídrico de un sistema, vemos que cuanto mayor concentración de sales tiene un sistema, menor potencial hídrico tiene. Es decir, mayor capacidad de captar agua tiene ese sistema. ¿Sí? Para que puedan visualizar esta situación que les acabo de ejemplificar, pues pueden acudir a ese acto tan cotidiano que seguro todos han dicho, como dejar caer un grano de sal sobre un chuletón. ¿Sí? Cuando dejan transcurrir el tiempo, ¿cuál es el resultado de esto? Hay una gota de agua rodeando, ¿sí?, el grano de sal sobre la superficie del chuletón. Ha habido parte del agua presente en el chuletón que ha tenido que fluir hacia la zona donde la concentración salina es mayor. ¿Por qué? Porque termodinámicamente la tendencia tiende a equilibrar las concentraciones. Entonces, esta tendencia a equilibrar las concentraciones, ¿sí?, tiene como consecuencia la salida y entrada de flujos de agua. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la captación de agua por parte de la raíz, ¿sí?, nos estamos refiriendo a varios tipos de potencial hídrico, de subpotenciales hídricos que derivan en el potencial hídrico general. Por eso estaba el potencial matricial, el potencial osmótico, el potencial de presión, ¿sí? Pero para que la planta pueda captar agua del suelo, debe facilitar unas condiciones fisiológicas tales que el potencial hídrico en el interior de la raíz sea menor que en el suelo. ¿Sí? Porque si fuera menor en el suelo, ¿qué es lo que pasa? Que el suelo jala agua de la planta. Y entonces eso deriva a lo que denominamos punto de marchitamiento. ¿Sí? Cuando tenemos sequías, el suelo está muy deshidratado, en cuando cae agua, estos potenciales matriciales son tan grandes que no le permiten a la planta captar agua del suelo. ¿Cómo le hace la planta para captar agua? Porque la planta es fundamentalmente agua. Bueno, tiene sus haces vasculares, donde se generan cámaras de presión, donde hay flujos de transpiración, ¿sí? Y eso hace que el potencial hídrico en los pelos radicales, es decir, en las últimas cavidades de la raíz, sea de un valor menor al presente en el suelo. ¿De acuerdo? Acuérdense además que las condiciones bajo las cuales las plantas son capaces de captar agua del suelo son aquellas que llamamos capacidad de cauce. En este caso, el agua ha perdido en el suelo, hay parte del agua que llamamos agua gravitacional, que ha fluido hacia partes impermeables, hacia partes más profundas en el sustrato gráfico, y hay distintas películas que quedan recubriendo las partículas del suelo. Este agua es el agua que es capaz de captar la planta. ¿Sí? ¿Me quedó claro, Alejandro? Sí, profesor, gracias. Ok.
Pero vamos a continuar a ver qué más cosas. Yo tengo otra duda, profesor. Adelante. En los meristemos vegetativos comentó, bueno, un término que fue que se autoperpetúan, Sí. pero no me quedó muy claro. Creo que logré entender un poquito, pero no me quedó tan claro. Vale. Son los meristemos que tienen, digamos, mayor tasa o mayor intensidad en este fenómeno de la autoperpetuación, ¿sí? Son los meristemos primarios o embrionarios, ¿sí? Que es por una parte el meristemo apical caudinal, por otra parte el meristemo radical. ¿A qué me refiero con este proceso de autoperpetuación? Fíjense, durante el proceso, digamos, de reproducción de las células meristemáticas, ¿sí? Se da por vía mitótica, ¿sí? Entonces, por vía mitótica tenemos que a partir de una célula se generan dos células. Y a partir de esas dos células, ¿sí? Se generarían cuatro células. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso de mitosis, ¿sí? Continuado que se da en los extremos, ¿sí? Deriva en que una de las líneas celulares de esa segunda función mitótica, ¿sí? Ya no tiende a especializarse, ¿de acuerdo? Se queda en la zona del meristemo, por lo tanto percibe las condiciones de la biología molecular de las células del meristemo y eso hace que su red genómica esté bajo unas condiciones embrionales, ¿sí? Como esta línea celular se mantiene de forma constante durante la vida de las plantas, a este proceso en el cual una célula de estas mitosis retorna al estado embrionario y no se diferencia, ¿sí? Lo denominamos autoperpetuación meristemática. ¿Sí? Autoperpetuación meristemática. Porque el objetivo de este proceso de autoperpetuación tiene como finalidad derivar un tejido que siempre esté en condiciones embrionarias y, por lo tanto, en condiciones de derivar cualquier tipo celular de forma razonablemente rápida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Profesor, A ver, ¿me podría repetir lo de los meristemos secundarios? exactamente qué quieres saber de los meristemos secundarios. Es que había, bueno, las características del axilar, intercalar y vacular. ¿Cómo? Vascular. ¿Sí? El cambio vascular. ¿Sí? A ver, Sí, los meristemos secundarios cumplen diferentes funciones. No me voy a particularizar en ellas porque me extendería mucho. ¿Qué le puedo decir de forma general sobre los meristemos secundarios? Que derivan de los meristemos primarios o embrionarios. ¿Sí? Esa es fundamental. Entonces, ¿qué otro elemento también es interesante? Que no parten de un grado de desdiferenciación tan grande como los meristemos primarios. ¿Sí? Por ejemplo, a partir del cambio vascular se generan floema primario y xilema primario. Pero son dos tipos de tejidos vasculares. Ya no es cualquier tipo de tejido. Son tejidos vasculares. ¿Sí? El meristemo axilar, que a su vez deriva del cambio. ¿Sí? Que tiene que ver con la formación de células enfocadas a generar tejido foliar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que yo le podría decir con carácter general sobre los meristemos secundarios. Ya, si es un meristemo secundario en particular, pues ahí tendremos que entrar en otra área temática, ¿sí? Pero si me pregunta por la generalidad, esto es lo que yo le podría decir, ¿de acuerdo? gracias. Sí.
Profe, quiero ver si ya me quedó claro lo de la fotorrespiración, que es, bueno, yo lo entiendo así. Es un proceso donde las plantas utilizan energía. O sea, se podría decir que es como lo contrario a la fotosíntesis, hablando de energía, porque una la absorbe y la otra como que la... Ay, no, se me fue la palabra, pero lo contrario. No es exactamente lo contrario. Desde el punto de vista bioquímico, ¿sí? Vamos a decir que el ciclo de Calvin y la vía glucolítica son inversos. ¿De acuerdo? Ahí sí hay más, es poquito más homología desde el punto de vista bioquímico. ¿Sí? Ahora, la fotorrespiración, aunque intervienen intermediarios presentes en el metabolismo primario, no es exactamente una vía inversa a la vía glucolítica, ¿de acuerdo? Y fotosintética. No es exactamente eso. Si hay algún tipo de intermediario, pero no es exactamente eso. Entiéndala como un mecanismo de stand-by que posibilita el mantenimiento activo del sistema sin inhibirlo o reprimirlo hasta que las condiciones ambientales tornan a unas presiones parciales donde lo visto se va a la vía carboxilativa y no oxigenasa. ¿De acuerdo? No es exactamente la vía inversa, aunque hay algún tipo de intermediario presente. ¿Sí? ¿De acuerdo, Yanita? Sí, está bien. Gracias. Supongo que esta tarde van a ver los vídeos compulsivamente. Está bien. Si todavía tienen alguna duda, yo les pediría que me la hagan llegar pues, antes de las 7 de la tarde, ¿no? Porque si no, luego ya se me juntan muchas cosas, ¿no? Les pediría eso. Lógicamente, entiendan también que para mí es más fácil resolver las dudas expresándome así verbalmente que no escribirlas, ¿sí? Porque tardo más en escribirlas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se lo comento pues, porque es probable que esta tarde van a ver los vídeos y les va a surgir alguna duda adicional. ¿Sí? A ver, Alejandra Espinosa dice, ¿cómo es el proceso en donde el agua capilar ya no puede ser absorbida por las raíces? A ver, acuérdense que en este caso, no es que el agua capilar no pueda absorberse por las raíces. El agua capilar siempre puede absorberse por las raíces. El problema es cuando este agua capilar se va a lugares del suelo donde los valores de potencial hídrico son más bajos que en los pelos radicales. ¿Sí? Fundamentalmente se da por este desbalanceo entre lo que denominamos el potencial matricial. ¿Sí? El potencial matricial, que puede entenderse como aquella característica del suelo que tiende a hidratar partículas del suelo. Por ejemplo, hay minerales, ¿sí? Que tienden a hidratarse con determinada cantidad de agua, ¿sí? Hay moléculas minerales que para poder secar completamente un mineral hay que meterle muchísimos grados de temperatura. Hay que hacer bajísimo, bajísimo, bajísimo el potencial hídrico fuera de la roca. ¿De acuerdo? Pero básicamente la situación que usted me está planteando se da cuando el potencial matricial del suelo es muy bajo y a pesar de ello las plantas ya no pueden captar ese agua. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues entonces, si no tienen más dudas, vamos aquí la sesión. Más les digo, bueno, no sé, voy a tener otra sesión de resolución de dudas de 6 a 8 con sus compañeros del grupo B.
¿sí? Entonces, pues, ahora voy a subir esta sesión de dudas a la plataforma Audacity, porque les digo que está un poco... No estoy de salud tan bien como quisiera, ¿sí? Estoy un poco fastidiado. Entonces, la verdad no me estoy sentando frente a la computadora, ¿sí? Me voy a hacer el esfuerzo para subir su vídeo y que puedan tener acceso a él durante esta tarde. Que en el caso que quiero entender o responder alguna duda adicional, pues quizá o se conectan por la tarde, ¿sí? Se conectan por la tarde o, o le dicen a algún compañero suyo que pues, diga la duda que ustedes tienen en la sesión de la tarde. Yo voy a subir el vídeo. Sí, no hay problema en escuchar la otra sesión de dudas. Lo que pasa que, bueno, cuando hay mucha gente en el Zoom, pues yo les pediría que den prioridad a aquellas personas del grupo B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. Bueno, pues, Pero, profesor, ¿por dónde nos mandaría la liga? ¿Sería igual por esta? sí, se lo mandaría por aquí. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ok. Bueno, pues si les parece todo eso adecuado, ya creo que tuvieron su tiempo, ¿no? Para pues, exponer sus dudas, sus inquietudes o cuestiones. Y pues, si hay alguno de ustedes que quiera estar en la sesión de la tarde, pues es bienvenido. En todo caso, pues les animo a hacer un último esfuerzo para mañana presentar el examen y pues, espero que a todos les guste. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, Sí, muchas doctor. gracias. Gracias, profe. Bueno, pues entonces dejamos aquí la sesión y mañana nos vemos. Esténse, por favor, a una hora temprano, ¿eh? No me hagan retrasar el inicio del examen, por favor. Sí, profesor. Sí, gracias. Sí, Gracias, doctor. Gracias. mañana.